Extra urgente. Gabbard critica a Kamala Harris por su falta de experiencia en política exterior. La ex representante demócrata de Hawái, Tulsi Gabbard, destrozó a Kamala Harris, la demócrata, y dijo que ella es totalmente incapaz de ser comandante en jefe. El ex demócrata que apoya al expresidente patriota destruyó a Kamala Harris durante una aparición en un medio. Criticó la política exterior de Joy Harris y dijo que la vicepresidenta no comprende las consecuencias de un Armagedón. Es el momento más peligroso de nuestras vidas, Laura. No podemos subestimar la gravedad de la situación en la que nos encontramos debido directamente a la política exterior de Kamala Harris y Joe y sus acciones, sus decisiones, dijo la ex representante. Kamala Harris no es en absoluto apta para ser nuestra comandante en jefe. Es evidente que ella no sabe que hoy tenemos militares en zona de pugna que arriesgan sus vidas. Es evidente que no entiende ni le importan las graves consecuencias que el Armagedón significará para todos nosotros, para todo el pueblo estadounidense y para la humanidad en el mundo, afirmó. Es el Armagedón núcleo. También dijo que el vicepresidente está infundiendo temor y utilizando los argumentos del complejo militar industrial en lo que respecta a los eventos entre los países Rus y Ucrania. Ella sigue no diciendo la verdad al pueblo estadounidense, diciendo, primero, ya saben, Rus, primero Ucrania, luego los países bálticos y luego Polonia y luego todos esos otros países. Y quieren apoderarse de toda la ex Unión Soviética, dijo el ex representante. No hay pruebas de esto, no hay evidencia de esto. Esta es ella repitiendo los puntos de discusión que vienen del complejo militar industrial que quiere seguir viendo Liz Cheney, Dick Cheney, que quieren seguir viendo miles de millones de dólares de nuestros contribuyentes sacados de los bolsillos del pueblo estadounidense y alimentados a estas enormes corporaciones de defensa y a aquellos que se benefician de estos eventos negativos, dijo. No es la primera vez que critica a Kamala Harris, ya que a principios de este mes, después de que la candidata demócrata consiguiera el respaldo de Harris, recibió el respaldo de la ex representante republicana Liz Cheney y de su padre, el ex vicepresidente republicano Dick Cheney, dijo que demuestra precisamente quién es ella. De otro lado, el colaborador del medio CNN dice, Harris cometió un error táctico al visitar la frontera. La candidata presidencial demócrata Kamala Harris puede haber cometido un error colosal en su campaña, en lo que podría describirse generosamente como un truco publicitario o una oportunidad para tomar fotografías. Visitó la frontera sur el día viernes, lo que marcó su segunda visita a la frontera en todo su tiempo como vicepresidenta y zar de la frontera sur. El comentarista republicano del medio CNN, Scott Jennings, la criticó por ello y dijo que era un error táctico, porque recordaría a los votantes su fracaso y el de Joe a la hora de asegurar la frontera. Creo que los republicanos deberían estar muy contentos esta noche. Apuesto a que Scott Jennings le dará muchas críticas porque quería que se hiciera algo en la frontera. Ella consiguió que se hiciera algo en la frontera. Quería que él se separara de Joe. Se separó de Joe. Así que espero que los republicanos le den mucho cariño hoy, dijo el comentarista demócrata Van Jones, hablando con el presentador Anderson Cooper y el comentarista republicano. Quiero a mi hermano Van, como él sabe, lo quiero como a un hermano, pero no. Hoy no habría ningún cariño de mi parte, ni de los republicanos para Kamala Harris. De hecho, creo que la campaña de Trump hoy debería ser: el personaje negativo regresa a la escena de los hechos negativos. Quiero decir, miren los últimos 3 años y medio. Hemos tenido, la frontera se ha abierto efectivamente. La gente está cruzando. ICE publicó hoy información de que hay 13,000 no ciudadanos condenados por hechos negativos y casi 16,000 no ciudadanos condenados por algún tipo de delito que se encuentran en el país en este momento, dijo el republicano. Solo porque estamos a la sombra de una elección, Kamala Harris está tratando de apresurarse y de hacer declaraciones sobre este tema como una cuestión táctica. Anderson, ¿es esto? No creo que Harris deba tratar de elevar este tema porque este es el mejor terreno desde que Donald Trump tiene para luchar. El mejor terreno que Donald Trump tiene para luchar.
Así que no creo que la campaña de Harris esté cometiendo un error táctico y creo que tienen muy poco que decir que el pueblo estadounidense vaya a aceptar hoy, dijo. Al hablar en la frontera, Kamala Harris intentó mostrarse como un halcón en temas de migración. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. De otro lado, ICE publica noticias inquietantes sobre extranjeros que están cometiendo hechos negativos en el peor momento posible para Kamala Harris. Latinoamérica al día. Así como Kamala Harris ha logrado que los medios de comunicación participen en problemas causados por los extranjeros nominalmente legales que inundan ciudades que no están preparadas y abruman los servicios locales, ella enfrenta una nueva preocupación: tratar de encubrir también estadísticas desafortunadas relacionadas con los extranjeros. Según el medio FOX, el Servicio de Migración y Control de Aduanas ha proporcionado datos a los legisladores del Congreso sobre extranjeros que entran por la frontera sur, que tienen antecedentes penales, ya sea en forma de cargos o condenas. Y lo que es sorprendente, las cifras no son buenas. Los conjuntos de datos que proporcionaron inicialmente al representante republicano Tony González de Texas y estaban actualizados a julio del 2024. Las cifras de quienes actualmente no están detenidos, repito, no están detenidos. Hay 425.431 que ya han sido condenados por algún delito y 222.141 que tienen cargos pendientes. Estas personas están actualmente en proceso de deportación o han recibido órdenes finales de deportación, pero no están bajo custodia de las autoridades. Y tampoco estamos hablando exactamente de quitarle un paquete de chicles en una tienda. Entre ellos se incluyen 62.231 condenados por asalto, 14.301 condenados por robo, 56.533 condenados por otro tipo de hechos negativos en la frontera sur. Otros 2.521 tienen condenas por agresión, etcétera, etcétera. ¡Atención urgente! La entrevista de Harris en el medio MSNBC merece un voto de censura. La entrevista del miércoles de MSNBC con Kamala Harris reveló poco sustancial, pero proporcionó suficientes pistas sobre cómo podría gobernar para hacer que todos los votantes corran en la dirección opuesta. En materia de economía, Harris llamó a la lucha de clases y dejó claro quién era el no simpatizante. Harris utilizó el término multimillonarios 2 veces, impuestos corporativos 3 veces, corporaciones 5 veces y participación justa 6 veces. Los multimillonarios y las corporaciones eran el no simpatizante. Por ejemplo, vamos a tener que aumentar los impuestos corporativos, dijo, y vamos a tener que aumentarlos. Vamos a tener que asegurarnos de que las corporaciones más grandes y los multimillonarios paguen la parte que les corresponde. El año pasado había en Estados Unidos un total de 735 multimillonarios, es decir, aproximadamente el 0,000219% de la población. ¿Cree que van a salvar la economía? Y las personas con ingresos altos ya pagan su parte justa, según la Tax Foundation. El 1% de las personas con ingresos más altos pagó el 42.3% del total de impuestos recaudados en 2020. El 5% más rico pagó el 62.7% de la factura. ¿Qué porcentaje de los ingresos fiscales totales quiere que paguen? No sorprende que el Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro, que representa a los empleados del IRS, haya respaldado a Harris para la presidencia. El IRS es su agencia federal favorita. También quiere aumentar la tasa de impuestos corporativos en 1/3, del 21 al 28%, no para reducir la deuda nacional, sino para pagar sus nuevas promesas de campaña. Sin embargo, lo que Harris no reconoce es que las corporaciones y en realidad todas las empresas no pagan impuestos.
Cada vez que aumenta los impuestos a las empresas se ven obligadas a aumentar también los precios de sus propios bienes y servicios. Sus clientes pagan los impuestos, o eso, o la empresa acaba en bancarrota. Y cada vez que aumentan sus precios para sobrevivir, contribuyen a la inflación, algo que Harris llama especulación con los precios, sobre lo que también le preguntó Stephanie Ruhle del medio MSNBC. Pero como alguien que apoya el libre mercado, que es capitalista, ¿cómo se puede ir contra la especulación con los precios sin implementar controles de precios?, preguntó Ruhle. Porque una vez que entramos en esa zona, la gente empieza a preocuparse y dice, no sé qué defiende ella. Harris respondió, para ser muy franco, nunca me disculparé por perseguir a las empresas y corporaciones que se aprovechan de la desesperación del pueblo estadounidense. Y añadió, sí, voy a ir tras ellos, sí, voy a ir tras ellos. Después de la entrevista, Ruhle admitió ante su colega de la cadena, Chris Hayes, que Harris no dio una respuesta clara y directa a las preguntas económicas, pero añadió, está bien, porque no estamos hablando de cuestiones claras o directas. Aunque Hayes consideró que la entrevista fue refrescante en general, abordó lo que debería ser el tema número uno de todos los votantes estadounidenses este año, la economía. La cuestión de la inflación y los precios es para mí uno de los aspectos más frustrantes de esta campaña, dijo. Lo que hace que la gente esté reaccionando de forma 100% correcta, racional y comprensible es que hayamos tenido 2 o 3 años de la tasa de inflación más alta que hemos tenido en una generación, lo que ha sido increíblemente desagradable. Harris lo admitió durante la entrevista. En un momento dado le dije a Ruhle, ya pasó la época en que todos creían que podían vivir el sueño americano. Y Harris es una gran parte de la administración que creó la tasa de inflación más alta que hemos tenido en una generación y frenó a todos los que pensaban que realmente podían vivir el sueño americano. Por esas razones, Harris está tratando de distanciarse de Joe con su lema, un nuevo camino a seguir. Pero los votantes e incluso los menores están empezando a darse cuenta de ello. El medio CNN visitó ayer una escuela primaria y entrevistó a los estudiantes. Por ejemplo, le preguntaron a un menor pequeño, ¿cuál es la primera palabra que te viene a la cabeza cuando escuchas el nombre de Kamala Harris? Sin dudarlo, respondió, con total naturalidad, no real. CNN también le preguntó a una joven estudiante de color, ¿a quién le gustaría ver como nuestro próximo presidente? ¿Sería bueno para nosotros tener una mujer de color como presidenta por primera vez en la historia?, dijo. Pero mi voto sigue estando en Trump. Quizás todavía haya esperanza. Pero si Chris Hayes pensaba que los precios de los bienes y servicios son altos ahora, todavía no ha visto nada. Basta con elegir a Harris como el 47 presidente para ver cómo los precios se disparan hasta la estratosfera o cómo se vacían los estantes de los supermercados o ambas cosas. Los mercados libres hacen crecer la economía. Los impuestos agobiantes y los controles de precios al estilo soviético destruyen las economías y con ellas la esperanza y aspiraciones de cada ciudadano. De otro lado, CBS News renuncia a las verificaciones de hechos en vivo para el debate Vance-Walz. Tras la reacción masiva contra ABC por los moderadores manifiestamente parciales, CBS espera evitar que se repita la controversia con el debate vicepresidencial de la próxima semana. Según los informes, la cadena no permitirá que los moderadores del debate verifiquen los hechos de los candidatos. El debate de 90 minutos, que tendrá lugar en los estudios de CBS a las 9 p.m. hora del este, el día martes, será presentado por la presentadora saliente de CBS Evening News, Norah O'Donnell, y la presentadora de Face the Nation, Margaret Brennan. Durante el debate presidencial de ABC entre el presidente patriota y Kamala Harris, a principios de este mes, los moderadores David Moyer y Lindsay Davis intervinieron para verificar los datos de Trump en múltiples ocasiones. En más de una ocasión, las verificaciones de datos resultaron ser incorrectas.
Las verificaciones de hechos incorrectas incluyeron una afirmación de que el no nacimiento a término no está permitido en ningún estado, ignorando un respaldo explícito a la práctica del ex gobernador de Virginia, Ralph Norman, y una afirmación de que no hay evidencia de que mascotas y vida silvestre local hayan sido instados por extranjeros que entran por la frontera sur en un pequeño pueblo de Ohio, que ignoró los informes policiales y el testimonio de los ciudadanos. Por otro lado, a Harris se le permitió salirse con la suya con varias no realidades, incluida la afirmación falsa de que agentes de policía fueron instados el 6 de enero, la no realidad completamente desacreditada de gente muy buena y varias declaraciones no reales sobre sus cargos pasados. El debate de ABC marcó un cambio radical con respecto al debate presidencial organizado por CNN entre Trump y Joe en junio. Los moderadores Dana Bash y Jake Tapper no interrumpieron a los candidatos en ningún momento, lo que provocó elogios de Trump. Ayer CBS dijo que Vance y Walz tendrán la responsabilidad de hacer las correcciones que consideren necesarias. La cadena agregó que los moderadores facilitarán esas oportunidades durante el tiempo de réplica. Además, la propia unidad de desinformación de la red proporcionará actualizaciones en tiempo real y verificaciones de hechos a través de blogs y formatos a redes sociales. A diferencia de los dos debates presidenciales, las dos partes acordaron que los micrófonos de los candidatos a vicepresidente no se apagarán mientras su oponente esté hablando, lo que aumenta la probabilidad de intercambios. CBS dice que se reserva el derecho de apagar un micrófono activo cuando sea necesario. Además, cada candidato tendrá 2 minutos para hacer su declaración final. Vance será el primero en salir tras ganar un sorteo virtual. ¡Atención! El presidente Johnson se rindió cuando debería haber tomado la iniciativa. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, se inclinó como una servilleta en materia de gasto e integridad electoral, después de perder una votación el 18 de septiembre sobre una resolución que incluía la Ley 6 para limpiar las elecciones. El republicano de Luisiana se sentó en el asiento del pasajero y dejó la conducción al líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, demócrata por New York. ¿El resultado de todo esto? Una gran decepción para los conservadores y otra bandera blanca que Johnson puede añadir a su creciente colección. La medida de gasto provisional que diseñó Schumer y Johnson aceptó obedientemente evita un cierre del gobierno, mantiene el gasto actual y carece de la ley SAVE, una prioridad clave del Partido Republicano que Johnson desechó a cambio de absolutamente nada. La ley de asignaciones continuas y extensiones también expira el 20 de diciembre, justo a tiempo para una reunión navideña al estilo de Santa Claus que permitirá al Congreso saliente llenar sus medidas con golosinas pagadas con dólares de los contribuyentes y la agotada tarjeta Visa del Banco del país de Chi. Este fracaso energizará y deleitará a los demócratas y enfurecerá y desmoralizará a menos de 7 semanas del día de las elecciones y con la votación anticipada ya en marcha. Esto pondrá en peligro la mayoría republicana en la Cámara de Representantes y reforzará el tenue control de los demócratas en el Senado, lo que complica las cosas para Donald J. Trump. Seguramente se oirán carcajadas de alegría en la sede de Kamala Harris. Nada de esto tenía por qué ocurrir. Si Johnson hubiera tenido una dosis de coraje, un poco de imaginación y mucho menos deseo de complacer a Schumer, los republicanos podrían haber llegado a alguna parte y ciertamente a algún lugar mejor que donde aterrizaron. Los republicanos de la Cámara de Representantes deberían haber atado a Johnson a una silla dura, haberle iluminado la cara con una luz de interrogatorio y así hacerle exigir que hiciera su trabajo por última vez. Johnson debería haber reunido todas las habilidades de liderazgo que le quedaban y por fin haber llamado la atención a Schumer. Si Schumer quería cerrar el gobierno, si no se salía con la suya, debería haberlo hecho.
Salvar la ley SAFE en medio de una confrontación presupuestaria habría electrizado a los republicanos en lugar de apagar las luces sobre las perspectivas del Partido Republicano. Los republicanos apoyan unánimemente la ley de protección de la elegibilidad de los votantes estadounidenses, que incluye a los ciudadanos extranjeros de votar en las elecciones federales. Cuando se aprobó el 10 de julio, los 216 republicanos dieron su aprobación. 5 demócratas estuvieron de acuerdo, pero 198 se opusieron a las elecciones federales en las que solo participen ciudadanos estadounidenses, y además hay que consultar el gráfico. En esta cuestión, los republicanos están totalmente en sintonía con el pueblo estadounidense y los demócratas están perdidos en el espacio. Una encuesta realizada el 16 de febrero por Tea Party Patriots a 1,000 votantes en las elecciones generales concluyó que el 87% cree que se debería exigir una prueba de ciudadanía estadounidense para votar en las elecciones estadounidenses. Esto incluye al 96% de los republicanos, al 89% de los independientes y al 76% de los demócratas. Mientras tanto, los republicanos se dividieron el 18 de septiembre, cuando 14 conservadores fiscales rechazaron una resolución que continuará con la ley SAFE, pero sin restricciones al gasto descontrolado. 2 votaron presente. Así es como Johnson podría haber unido su bancada dividida, y ahora no está funcionando bien. En primer lugar, hay que reimplementar la ley SAFE. En segundo lugar, habría que añadir una reforma regulatoria que recortara el gasto general en un 1%. Incluso, como primer paso, una reducción real del gasto podría haber satisfecho a esos 16 disidentes republicanos ahorrativos. En tercer lugar, adjuntar la medida del presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, el representante Jody Arrington, que habría obligado al Congreso a permanecer en Washington y hacer el trabajo. ¿Por qué no? En lugar de cerrar el gobierno, como amenaza la situación, ¿encerramos a los políticos?, le preguntó el republicano de Texas a María Bartimoro. Que nos quedemos aquí y hagamos nuestro trabajo como lo tiene que hacer toda familia y empresa estadounidense. Que nos presionen para que actuemos de manera responsable, en lugar de hacer lo que hacemos año tras año. Después de aprobar este proyecto de ley de 3 partes, los republicanos deberían haber añadido una pizca de teatralidad. Con esta legislación en la mano, Johnson y todos los republicanos deberían haber marchado físicamente hacia el Senado. Mientras los periodistas observaban, Johnson y su mayoría deberían haber cruzado el Capitolio de Estados Unidos, haberse reunido con el líder republicano, el senador Mitch McConnell, republicano por Kentucky, y haber declarado: la Cámara de Representantes emite por la presente esta resolución continua. Si el Senado da su conformidad antes del 1 de octubre, no habrá un cierre del gobierno. Los republicanos de la Cámara de Representantes habrían cumplido muy públicamente con su deber de mantener abierto el gobierno, reducir el gasto, limitar las elecciones federales a los ciudadanos estadounidenses y comprometerse a quedarse en casa y trabajar duro antes de que finalice el año fiscal 2024. Schumer se habría encontrado entonces ante un dilema. ¿Debería haber aprobado esta medida y enviarla a Joe para que la firmara? ¿O debería haber hecho que los senadores Tammy Baldwin, demócrata por Wisconsin, Bob Casey, demócrata por Pensilvania, Jackie Rosen, demócrata por Nevada, Jon Tester, demócrata por Montana, y otros demócratas que aspiran a la reelección, explicaran en casa por qué cerraron el gobierno en lugar de exprimir un solo centavo de cada dólar del presupuesto? Habría obligado Schumer a estos titulares a defender funciones federales suspendidas porque los demócratas querían que los ciudadanos extranjeros emitieran sus votos y cancelaran los votos de los ciudadanos estadounidenses. Ante la ira de los constituyentes, estos demócratas podrían haber ayudado a los republicanos a aprobar el proyecto de ley Johnson. Estas votaciones en el Senado habrían sido reñidas y podrían haber mantenido a Kamala Harris atrapada en Washington, preparada para romper los empates, en lugar de en estados clave, esquivando a los periodistas.
Esta estrategia habría obligado a un debate nacional de alto perfil sobre el gasto y el voto de los ciudadanos extranjeros, cuestiones que encajaban perfectamente con las principales preocupaciones de los votantes, la economía y la migración. Esta bonanza republicana también habría sido lo correcto para Estados Unidos. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.